página 27. Creer, saber, conocer, por Luis Villoro, 1982. Capítulo 1. Dos concepciones de creencia. 1.2. Dificultades de esa concepción. La interpretación de la creencia como una ocurrencia en la conciencia no puede dar razón de un hecho que ya Platón había señalado. En el Tetetes, 197 bc, Platón distingue entre tener y poseer algo. Tengo aquello que, presente ahí, estoy usando de algún modo, poseo muchas cosas que no tengo ni empleo en este momento, como un traje guardado en un armario o una carta escondida en un cajón. De lo que poseo puedo echar mano en cualquier momento, está a mi disposición, aunque no lo tenga actualmente. Pues bien, el saber, dice Platón, se parece más a algo que se posee que a algo que se tiene. Esto es, no siempre es una ocurrencia mental, sino algo que puede no estar presente pero que está a mi disposición, de modo que puedo acudir a él en cualquier momento. Lo mismo podríamos decir, en general, de cualquier creencia. Si toda creencia y todo saber, por ende, fueran solo datos de la conciencia, durarían un tiempo preciso, serían fechables, podrían localizarse en la corriente del tiempo, antes o después de otros actos, serían ocurrencias, esto es, acontecimientos con un inicio y un fin determinados. Ahora bien, es cierto que, en algunos casos, ocurre que empezamos a creer o dejamos de creer. Podemos señalar el momento en que tenemos algunas creencias: cuando lo vi de lejos, creí que iba armado, luego me di cuenta de que no, o el instante en que otras desaparecen, dejé de creer que era mi amigo, cuando supe lo que había hecho. Pero no sucede lo mismo con la gran mayoría de las creencias. De muchas, somos incapaces de señalar sus inicios o sus fines, de muy pocas podemos decir que estén actualmente sucediendo en nuestra mente. Si todas las creencias fueran ocurrencias, tendría sentido decir cosas como estas: no recuerdo si cuando creía que la Tierra era redonda estaba aún tomando el desayuno, o a las 3:15 de la tarde estaba sabiendo que 2 más 2 son 4. No hay un momento o una situación en que ocurran la mayoría de nuestras creencias y de nuestros saberes. ¿Qué estás haciendo? Estoy creyendo en la teoría de la gravitación. No vayamos al cine, mejor pongámonos a creer. Estas frases no tienen sentido porque creer y saber no son actividades que se ejecuten en un lapso determinado, para luego desaparecer. Saber y creer son potencias en el sentido aristotélico, que pueden o no actualizarse en la conciencia, en ciertos momentos. Para creer en algo no es preciso que algo esté pasando en la conciencia. Mientras escribo estas palabras creo muchas cosas: que mi sobrino es corpulento, que el fuego quema, que los hicsos invadieron Egipto, y ninguna de ellas acude a mi mente. Creer esas y otras cosas no quiere decir que algo me esté pasando mientras creo, sino que, puesto ante determinadas circunstancias, reaccionaré de ciertas maneras. Así, si le compro una camisa a mi sobrino pediré una talla grande, si me acercan un cerillo a la nariz apartaré la cara, y si leo una historia sobre los hicsos no me extrañará que mencione el Nilo. Pero nada de eso está ocurriendo ahora en mi mente. Creer se parece más a poseer que a tener. No es ejecutar un acto especial, sino poder ejecutar muchos actos en diferentes circunstancias. Por eso Gilbert Ryle, 1949, páginas 133 a 134, clasificó creer y saber entre los capacity verbs. Significan tener la capacidad de hacer algo, no estar haciéndolo actualmente. Creer que el fuego tiene ciertas propiedades implica poder comportarse adecuadamente frente a una hoguera, poder distinguir una llama en una pintura, poder encender un cigarrillo, poder usar correctamente la palabra fuego en distintos contextos, pero no implica tener presente un dato mental determinado.
Husserl aceptaba que la posición de creencia podía ser latente y no necesariamente expresa. La creencia en la realidad del mundo, por ejemplo, o en la firmeza del suelo, o en el revés de las cosas acompaña casi todos mis actos, sin que la tenga casi nunca presente. Pero entonces esas creencias no son actos, ni ocurrencias en la conciencia, sino estados de disposición que pueden o no ser conscientes. En suma, la concepción de la creencia como ocurrencia mental no puede aplicarse a todos los casos de creencia, no a las creencias que se poseen sin tenerlas en la conciencia. En segundo lugar, si la creencia fuera una cualidad específica, dada a la conciencia, solo sería determinable para cada quien en su propio coleto. Para asegurar que creer corresponda a un acto o sentimiento, de tal o cual tipo, solo puedo apelar a la experiencia interna, y esta es, por principio, directamente inaccesible a los demás. Si alguna otra persona alegara que ella no percibe ningún sentimiento especial de firmeza ni realiza acto de asentimiento o de posición alguno cuando cree, deberé aceptar su palabra, carente como estoy de medios para comprobarla. Y ese testimonio bastaría para ofrecer un ejemplo en que no se cumpliría mi definición. Después de todo, a nadie le parecería extravagante que una persona confesara no sentir nada especial cuando deduce un teorema de ciertos axiomas, calcula la trayectoria de un proyectil o repasa una lección de historia, aunque esas acciones impliquen que cree en ciertas proposiciones científicas. Carece de algún sentido especial el matemático que admita no percibir ningún acto de asentimiento ni sentir ninguna seguridad mientras hace sus cálculos. Sin duda podríamos recordar muchas circunstancias familiares en que la aseveración de una proposición no se acompaña de un sentimiento de firmeza, de seguridad o de confianza. Sentimientos semejantes estarían más bien ligados a la importancia personal que le otorguemos a una creencia. Suelen ser intensos en nuestras convicciones religiosas, políticas o morales, pero poco frecuentes en nuestras creencias científicas, aunque pudiéramos considerar estas últimas más inmunes a la duda. Es un hecho psicológico frecuente, por otra parte, la inseguridad y vacilación que suelen acompañar a algunas de nuestras creencias. El niño atemorizado que penosamente responde a un examen, con miedo de reprobarlo, cree, sin duda, en la mayoría de sus respuestas, pero su creencia no se acompaña de ningún sentimiento de seguridad o de firmeza. Y no hace falta ser un neurótico incurable para sentir cierta inseguridad de haber cerrado la puerta de la casa en la noche, aunque se crea haberlo hecho. La ausencia de inseguridad, el sentimiento de convicción o de firmeza no pueden definir la creencia. Nadie negaría que es un dato psicológico frecuente que, en casi todas las personas, muchas de sus creencias se acompañan de sentimientos vagos de vivacidad, firmeza o seguridad, pero esos sentimientos, son vividos efectivamente como la creencia misma o como emociones que la acompañan pero que pueden presentarse también en otras situaciones. De cualquier modo, no tenemos ninguna razón válida para excluir el caso en que se dieran esos sentimientos sin la creencia, o la creencia, sin los sentimientos. Luego, sentimientos y voliciones no son condiciones necesarias para la creencia. No podemos negar tampoco la existencia de ocurrencias mentales, ni de cualidades peculiares de los datos de conciencia, la introspección da testimonio de ellas. Pero las ocurrencias mentales solo se muestran a un sujeto, son incomprobables por otro cualquiera. Las cualidades dadas solo pueden ser designadas por cada sujeto, en su interior. Si creer es solo una cualidad dada a la conciencia, no puede ser objeto de una descripción precisa. Si es un sentimiento de viveza y seguridad, ¿cómo se distingue de otros, de una emoción de alegría, de un estado de ánimo confiado, por ejemplo? Si es un asentimiento, la cualidad de un acto, ¿en qué consiste?
Los mismos términos con que intentara describirla podrían aplicarse a sentimientos distintos. Términos como estoy seguro, confío en X, acepto, me adhiero a X, no puedo vacilar en X, etc. Lo mismo podrían usarse para referirse a ese estado de asentimiento, que a otros estados emotivos que no llamaríamos creencias. En último término, la creencia sería una cualidad mental inefable, indescriptible, que cada quien debería comprobar por sí mismo. Si bien podríamos darle un nombre, definirla sería imposible. Y si el saber es una forma de creencia, tampoco podríamos precisar en qué consiste. En conclusión, no negamos que existan actos mentales de creencia, pero carecen de las características mínimas de objetividad que nos permitan llegar a una definición compartible. Aun si la creencia fuese la cualidad de un dato de conciencia, sería una cualidad peculiar y privada, por ende, indescriptible. Para lograr una definición debemos cambiar de perspectiva, no buscar la creencia en el interior de la conciencia, sino en las relaciones del hombre concreto con su mundo entorno. Página 31.